a comenzar. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 12 al 14, vamos a leer la palabra de Dios y dice: después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Entonces son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago. Y todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Por favor, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor Todopoderoso, Padre Precioso, te damos a ti primeramente toda la gloria y toda la honra. Padre, vamos a escudriñar tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos acompañes a entender. Te pedimos que el Espíritu Santo nos hable directamente al corazón y que esta palabra no solo quede en nuestro entendimiento, Señor, sino que quede grabada en nuestro corazón. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio y retomamos la prédica de Ricardo. ¿Se acuerdan de qué se trataba? La promesa del Espíritu Santo. Ya recordemos que había pasado la ascensión de Jesús y que antes de irse Jesús al cielo, llegó y les dijo: quédense en Jerusalén, quédense ahí hasta que llegue el poder. Y cuando llegue, ahí sí vendrán otros pasos, pero por ahora quédense allá. Ok. Vamos a hacer un ejercicio mental. Imagínense que nosotros tenemos, y cada uno de ustedes tiene un trabajo, ¿cierto? Y que en su trabajo tienen a un líder espectacular. Pero un líder que si usted llega como triste o llega desencajado, él inmediatamente le dice: venga para acá. ¿Qué es lo que le pasa? Cuénteme. Y que con el solo hecho que él le diga: venga para acá, lo quiero escuchar, usted ya como que, oiga, pero le importo. Y es un líder tan espectacular que hace todo excelente, o sea, es algo maravilloso, porque él lleva a la empresa adelante y usted no se tiene que preocupar porque a la empresa le vaya mal, porque a la empresa le va excelente en todo. No le va a hacer falta dinero porque él le paga bien. Es un jefe que usted no se tiene que preocupar y que si usted le pide algo, él se lo va a dar. Es un jefe 1A. Incluso hasta milagroso, porque la otra vez, imagínese que usted tenía un dolor de cabeza y le dijo: jefe, tengo un dolor de cabeza, y el jefe oró por usted y se le fue el dolor de cabeza. Es más, ese jefe es tan buena gente que usted le llegó con problemas en su hogar. Y usted le dijo: jefe, no están marchando bien las cosas con mi esposa. Yo no sé, pero ella últimamente está mal. Y llegó ese jefe y llegó y le dijo: venga, le habló y le dijo: mire, lo que está pasando con su esposa es esto y esto y esto. Y preciso, usted llegó, habló con su esposa y el problema se arregló. O sea, es un jefe que uno dice: Dios mío, este jefe es espectacular. O sea, económicamente le pido él y él me da. Incluso llego con problemas de mi hogar y llega mi jefe y me los va solucionando todos. No tengo ningún problema y veo que él como que, o sea, es como un papá, lo está haciendo absolutamente todo, me entiende, le importo a ese jefe. Y usted dice: wow, yo no me quiero ir de acá. Y tiene, haga de cuenta que es el mejor sueldo del mundo, que usted no se va a ir en ningún otro lado, le van a pagar igual.
Imagínese usted ese jefe, que usted no se quiere ir de esa empresa porque ese jefe, no hay dos como ese jefe. Imagínese eso. Usted está, caramba, esto es lo que, o sea, esto es lo que yo necesito. Tener a alguien así en mi vida, esto es lo que me hacía falta. Y de un momento a otro, mi hermano, un accidente. Y ese jefe pierde la vida. Y en la empresa todo el mundo sabe que ese jefe era el que tenía la empresa unida y que ese era la cabeza de la empresa y que esa empresa no iba a funcionar sin ese jefe. Y usted se comienza a preocupar. Y usted dice, híjole, y ahora este jefe, yo que hasta me puse a hacer préstamo para comprar una casa, y ahora yo qué hago, y usted ve que ese jefe que usted veía ya no lo tiene más. Usted se comienza a preocupar y dice, ¿qué está pasando? De pronto ya comienza a buscar en SIC, comienza a buscar trabajo, en LinkedIn, no, yo me tengo que ir ya a esta empresa porque este señor era el propio. Y comienza. Bueno, resulta y pasa que los apóstoles estaban pasando por una crisis peor, porque nada más ni nada menos que se había ido el maestro. El que durante 3 años estuvo con ellos comiendo, ellos no se preocupaban por otra cosa. Si alguien, yo creo que si algún tenía un dolor de algo y una vez le decía, yo le voy a decir a Jesús que me ore. Y créame que listo. Jesús oraba por paralíticos y se paraban. Jesús multiplicaba los panes. Jesús calmaba las tormentas. Ellos iban en un barco asustados y él decía, fuera aquí, aquí. 0 tormenta y se iba. O sea, ellos estaban súper bien, estaban excelente. Y de un momento a otro pierden a Jesús. O sea, esa es una crisis muy terrible. Y ellos, en medio de esa crisis, el Señor le había prometido a ellos que, hombre, o sea, Él les dijo antes de que pasara, le dijo, tranquilos, o sea, me van a matar, voy a morir, pero ustedes no se preocupen porque al tercer día los voy a volver a encontrar. Incluso le dijo a Pedrito, ustedes saben que le dijo a Pedrito, Pedrito, yo he orado por ti para que tu fe no falte, porque el diablo ha pedido tu cabeza y te va a sacudir como al trigo. ¿Y cómo se sacude al trigo? Mi hermano, antiguamente no habían las máquinas, sino que el trigo se tenía que golpear para que botara la semilla. Entonces, él ya les había dicho, pero cuando vieron a Jesús en la cruz, entraron en una crisis muy terrible. Tan grave fue la crisis que todos se esfumaron. Nada más quedó ahí Juan y María. Fue una crisis grave. Y esos señores eran los encargados de llevar el mensaje de la palabra de Dios y eran los escogidos por Jesús. Y ellos, pónganse a pensar, o sea, ellos dijeron, bueno, esto está peligroso, estoy en peligro de muerte, ya mataron a mi maestro, yo ya me tengo que, no sé, perderme. De hecho, si ustedes miran en la palabra de Dios, Pedrito ya se fue al barco y le dijo, ¿quiénes quieren ir a pescar conmigo? Porque aquí ya no hubo más. Y se fueron a pescar. Ya ellos se habían dado por vencidos, ya se acabó todo, se fue el sueño. O sea, él era el que hacía todo posible y ya se fue. Y solo quedamos nosotros. Pero ahí sí les tengo noticias, ellos. Es que es difícil. Cuando María, el que diga, a la mañana, el domingo, cuando iban a ver la tumba, todavía no creían que él había resucitado.
Ellos decían, no, yo tengo que ver, porque llegaron las mujeres, varones, crean, porque las mujeres tienen a veces más fe que nosotros. Ellas sí llegaron y vieron, el maestro no está, y fueron y le contaron a los apóstoles. Y ellos dijeron, no, yo no creo. Y cuando llegaron, ahí sí creo. Resulta y pasa que Jesucristo ya había resucitado. Bueno, estábamos en medio de esta crisis, ¿cierto? Y pónganse ustedes en ese momento, y yo quiero que ustedes me digan qué hacen ustedes en medio de una crisis. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Dispersar la mente. Uno dice, no, me voy de vacaciones. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene una crisis así de grave, en la que es su alma la que está cansada? Usted va a las vacaciones y se devuelve y vuelve más cansado. ¿Qué crisis? O sea, ¿qué hacen ustedes cuando están en medio de esa crisis? Bueno, comenzamos a ver qué solución hay, qué podemos hacer. Y ahí hay una de las claves que ahí nos muestra la palabra. ¿Qué estaban haciendo ellos en el aposento alto? Orando. ¿Orar? Fíjense que es algo que a veces ni pensamos, pero en medio de la crisis hay que orar. Si usted está en una crisis y el concepto de crisis es algo que le está pasando, que lo está afectando, que le está haciendo daño, usted debe orar. ¿Y a quién le va a orar usted? ¿A su primo? ¿A su papá? ¿A su tío? ¿Al banco? ¿A quién le vamos a orar nosotros los cristianos? Al Señor. Otra de las cosas que ustedes analizan en este grupo de personas es que en este momento sí habían sido obedientes. Porque antes el Señor, cuando Él estaba, justo antes de la cruz, Él les dijo, oren, y Él se fue a orar solo. Y cuando volvió, Él dijo, ya los encontró durmiendo, y le dijo, no fueron capaces de orar una hora ni siquiera, y ven el momento tan difícil que estamos pasando. Y otra vez volvió así, y los volvió a encontrar, y estaban ahí durmiendo. Entonces, fíjense ustedes que la obediencia es primordial en la vida del cristiano. ¿Por qué? Incluso eso le pasó a un rey, a Saúl. Saúl, ustedes lo van a reconocer porque era el enemigo de David. Y resulta y pasa que Saúl, en un momento, Samuel le había dicho a Saúl, vamos a ir a la guerra, pero justo antes de ir a la guerra, yo voy a ofrecer el holocausto. Samuel le dijo así, yo, el sacerdote, él era el encargado. Samuel, el encargado. Y ahora llegó Saúl, ya veía la hora de la batalla, y dijo, ya Samuel no llegó, entonces yo, Saúl, voy a ofrecer el holocausto. Entonces, Saúl ofrece el holocausto, y cuando viene Samuel le dice, locamente has actuado, porque el Señor prefiere la obediencia a los sacrificios. Segunda clave, oración, obediencia. Y viene la tercera clave, que ustedes ven que ellos estaban ahí. Estaban unánimes. ¿Ustedes saben qué es unánimes? Que están en unidad, que están buscando algo, que están buscando un propósito. Y Dios utiliza esa crisis que ellos están pasando
para comenzar a procesar la iglesia. Yo no sé si alguno de ustedes esté pasando por alguna crisis, pero lo que sí sé es que cuando un cristiano está en medio de una crisis o una prueba, eso va a rendir un fruto. Eso es verídico. Aquí vemos a ellos, por el momento están en una crisis, no la están pasando bien, algunos tienen miedo, algunos están pensando qué va a pasar, y en medio de todo están ellos ahí obedientes, orando, y están unánimes. Amén. Ahora, en el libro de Hechos, en el versículo 15 al 20, dice la palabra de Dios. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo, cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que viva en ella. También dice que otro tome. Ustedes recuerdan que los apóstoles eran gente común y silvestre. Unos pescadores, otros recaudadores de impuestos, otros eran médicos, bueno, en fin, eran gente de todo tipo. De pronto la mayoría no tenía ningún título, la mayoría no tenía ninguna familia pudiente, de pronto ellos no tenían muchas cosas que los calificaran como apóstoles. Y la buena noticia es que está escrito en la palabra, dice, Dios escoge de lo vil y menospreciado, y eso es lo que escoge Dios, de lo vil y lo menospreciado. De pronto ustedes miran a un señor que es pescador y de repente lo ven liderando la iglesia de Cristo y lo ven levantándose con poder. Ustedes lo ven a él en una oratoria impresionante y más adelante en el libro de Hechos Dios va a usar a ese personaje para que se conviertan 3,000 personas. Poderoso. Pero no era él, es lo que Dios está haciendo en él. No eran sus capacidades, es que Dios lo capacitó. No era lo que los demás estaban esperando de él, era lo que Dios esperaba de él. No sé si algunos de ustedes de pronto en algún momento de sus vidas han pensado que las cosas no van bien y que no van para ningún Pereira, como decimos en Colombia, y que, hombre, las cosas no tienen norte. Pues yo les tengo una noticia. Resulta y pasa que Dios
lo escogió a usted. Dios lo escogió a usted. De pronto no es por su familia, de pronto no es por su abolengo, de pronto no es por sus recursos, de pronto no son por sus títulos, de pronto no es por su conocimiento y no es por nada de eso. ¿Por qué lo escogió? Porque Él lo ama. Y lo puede escoger para hacer cosas grandes y poderosas, así como lo hizo con Pedro. Por supuesto que sí. Porque Dios no hace distinción de personas. Los que hacemos distinciones de personas somos nosotros los humanos. Que vemos a alguien así diferente y pensamos que no, este no sirve, este estilo del que él tiene no me funciona a mí, pero a Dios no, él no necesita de eso. Él puede hacer cambios y transformaciones y puede usar la vida de nosotros en cualquier momento para hacer cosas grandes y poderosas. Pero la pregunta es, ¿y tú estás dispuesto a ser usado por el Señor? Esa es la pregunta. Yo creo que sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa con nosotros, pero ¿estamos nosotros dispuestos a hacer esas herramientas? Pues Dios está usando a Pedro, ese que lo había negado ya 3 veces, ahora él se levanta como un líder de poder. Dios le transformó y otra vez lo levantó y esta vez lo pone en otro lugar, es más, lo pone a hablarle al resto de la iglesia y le dice, bueno, Judas se fue, se murió, tuvo una muerte horrible, pero necesitamos a otra persona que lo reemplace. Y eso se lo puso el Espíritu Santo cuando estaba orando. ¿A quiénes de ustedes Dios les ha hablado? No me digan que no. Ahí sí me preocupo. Dios nos habla y nos dice qué hacer. A veces nos dice, coja por aquí, coja por allá, haga esto otro, vaya a Australia, no se vaya. Dios es así, Dios es bueno. Y Él pone sentires, porque en la palabra de Dios dice, Dios pone el querer como el hacer. Amén. Mi hermano, y Dios usa eso para hacer herramientas de nosotros. Déjese usar de Dios. Déjese usar de Dios. Ore primeramente, pero déjese usar de Dios. Amén. ¿Y cómo se deja usar de Dios? ¿Cómo se dejan ustedes usar de Dios? En el servicio de la iglesia, en los ministerios, ¿y de qué otra forma? Nada, ideas. En el trabajo, muy bien. Por lo menos, les voy a decir una cosa, oren por sus hermanos. Es sencillo, de pronto les lleva un tiempo, pero no cuesta. Oren por sus hermanos. Dios solamente sabe las situaciones que cada una de las personas que están en este lugar están pasando. Y es bueno, y así lo manda. Y unánimes tenemos que orar, los unos por los otros. A usted no le va a caer mal que oren por usted. Y a usted tampoco le va a caer mal que ore por otro. Y lo invito a que lo haga, porque cuando usted da, eso es la ley de la cosecha, usted da, usted recibe. Y no recibe sino del grande y poderoso. O sea que usted va a estar bien pago. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 21 al 23, dice la palabra de Dios. Entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que pusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. ¿Quiénes estaban?
José, llamado Barsabás, y Matías. Había unos requisitos para ser apóstol, y aquí los dicen. Tenía que ser testigo del ministerio de Jesús, uno de los requisitos. 2, tenía que ser testigo de la resurrección, de la ascensión. Y 3, tenía que ser escogido por Jesús. Esos 3 requisitos. Ahora, en la actualidad, ustedes han escuchado que hay muchos apóstoles, ¿cierto? Bueno, pues yo no sé, yo creo que ninguno cumple con los 3 requisitos. Ninguno. Incluso Pablo tenía problemas para justificar que él era un apóstol, porque ellos decían, mira, es que usted tiene que haber sido testigo y esto, pero Dios tiene un molde y un tratamiento diferente con Pablo. Entonces están estos 2 caballeros y alguno de ellos va a tomar el lugar de Judas, el que traicionó a Jesús. Amén. Y ellos usan un método muy interesante para mí, que era echar suertes. ¿Qué es echar suertes? Había un método, sí, unos usan dados para echar suertes, otros usan una pajita para echar suertes, o sea, llegan y una pajita más corta y el que saque la pajita más larga es el que es elegido, bueno, en fin. Hay un método que era, de pronto, no especifica si fue el método que utilizaron, pero un método era escribir el nombre en una piedrita y lo ponían en una vasija y entonces movían la vasija y hacían que saliera la piedra y la primera piedra que salía buscaban el nombre y esa era la persona escogida. Eso no quiere decir que en la iglesia vayamos a escoger a los diáconos de esa manera con piedritas, sino que esa era la manera, o alguien o algún líder no se va a escoger con piedritas, sino que esa era la manera que ellos utilizaban. Y ellos oraban y Dios les respondía. Ese era el método y esa era la respuesta que ellos escuchaban. Nosotros actualmente no quiere decir que lo hagamos, pero me suena interesante que ellos depositan la confianza. Ellos depositan la confianza de esa decisión importante, pero tienen la fe de que Dios es el que va a responder y es Dios el que lo va a escoger. En el libro de Hechos, continuamos leyendo, la iglesia oraba, después en el versículo 26 dice la palabra de Dios, después todos ellos oraron, oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar al que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser el apóstol con los otros 11. Gloria a Dios. Dios habló, utilizó este sistema y quedó seleccionado Matías. Miren, cuando nosotros, ojalá que uno pudiera utilizar unas piedritas para tomar decisiones, pero a nosotros no nos queda más como cristianos que orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y que esa decisión que nosotros estamos tomando sea para la gloria de Dios, para el propósito de Dios, que nos acerca a lo que Él quiere hacer con nosotros. Eso es lo que debemos orar.
Ahí me da miedo mi esposa a veces, porque ella llega y ora, y a veces uno ora por algo específico. Señor, que abras, por ejemplo, yo estaba buscando un cupo para mi hija en high school, y ella, Señor, yo orando, ¿no? Señor, que me salga donde es más barato, donde no me cobren casi, Señor, ayúdame, este colegio, este. La oración de mi esposa, Señor, abre la puerta de bendición donde es el colegio que va a ser para ella y que va a ser de tu bendición y que tú elegiste para ella. ¿Cuál oración es más sabia? ¿Cuál oración es más sabia? Mi hermano, nosotros como cristianos tenemos que estar completamente convencidos de que la soberanía de Dios está con nosotros y que lo que nosotros hacemos y va de la mano de Dios, mi hermano, vamos a alcanzar las cosas que Él tiene para nosotros. Porque uno quiere cosas, y a ustedes no sé si les ha pasado que a veces se les cierra una puerta. Y uno dice, caramba, yo esperaba esa oportunidad. Y después cuando pasa algo ahí, y uno dice, Dios mío, gracias a Dios, porque ahí me hubiera pasado algo. Ahí me hubiera metido en un problema. Ahí hubiera tenido un problema bien grande. Y es Dios el que lo libra a uno. Y uno no lo entiende en el momento. Y uno pelea con Dios y uno dice, Dios mío, pero ¿por qué? Y hermano, yo le voy a decir una cosa. Dios es fiel. Y si usted le entrega esa parte a Dios, Dios comienza a hacer cosas que usted no se imagina. Miren, hermanos, cuando yo estaba en el proceso de la visa, el proceso de la visa aquí es medio complicado. Y a nosotros se nos habían cerrado ciertas opciones y por X o Y nos tocó escoger la que no queríamos. La que era más costosa, la que nos incomodaba más, la que uno decía esa no es, la que como que esa es porque toca, no tengo de otra, pero yo le oraba al Señor, no que yo quería lo otro, pero Dios abrió la puerta y esa fue, y la gloria a Dios, esa fue la puerta que se abrió y esa es la puerta que, gracias a Dios, por eso estoy acá. Si me sale la otra y yo escojo la otra opción, mi hermano, yo no sé qué hubiera pasado. Muy probablemente no estaría aquí con ustedes hoy. Pero yo le aseguro que Dios tiene el control. Así como ellos estaban en medio de la crisis, estaba la iglesia sufriendo, no estaban pasando por un momento happy, tenían muchas dificultades. Ese proveedor que todo lo daba, ese proveedor que les suplía absolutamente toda la necesidad, ellos tenían todo en el Maestro, nada les hacía falta. Su mente estaba tranquila con el Maestro. Se sentían tan bien. Yo creo que apenas ellas abrían los ojos y miraban que estaban con el Maestro, decían, ya la tenemos. Ya no me tengo que preocupar por nada. Para donde Él diga que vaya, yo voy a ir. No tengo que tener miedo porque mire lo que hizo en medio de la tormenta. La calmó con unas palabras, reprendió el viento y se fue. Y mire, cuando estaban más de 5,000 personas con hambre, llegó el Maestro y multiplicó los panes. Nada nos va a hacer falta. Se va el Maestro y ellos quedan en medio de la crisis. Pero en medio de esa crisis, Jesucristo les da una promesa. Y Jesucristo les dice, quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén hasta que el poder venga. No les quedaba otra cosa más que ser obediente al Maestro y confiar en la soberanía de Dios.
Entonces, ahí donde usted está, por favor, cierre los ojos. Y vamos a orar para que esa soberanía se entrone en nuestros corazones. Para que esa soberanía gobierne nuestras vidas. Para que esa soberanía tome el control de todo lo que sentimos, que tome el control de las ansiedades, que tome el control del estrés, que tome el control de aquellas cosas que están por fuera de nuestro dominio, y entreguémoselas a Él. Entreguémosle todo el control a Dios. Entreguémosle su trono sobre nuestras vidas. Entreguémoselo. Nadie más puede ayudarnos como Él nos ayuda. Nadie más puede guiarnos como Él nos guía. Nadie más conoce el futuro y lo que es mejor para nosotros como Él. Señor, te entregamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras batallas y nuestras luchas. Tú eres soberano, Señor. Gloria a tu nombre, Padre.